¿Cómo funciona la electricidad? Eh, Básicamente nos basamos en lo que es los electrones, ¿verdad? Recordémonos que todo lo que tenemos a nuestro alrededor son átomos, son partículas, ¿verdad? Las cuales entre más partículas tenga algún material, más resistivo, más con propiedad de masa va a obtener. Hay elementos de la tabla periódica que nosotros prácticamente conocemos y de eso se basa nuestro sistema de electricidad, porque en la tabla periódica tenemos bastantes conductores, ¿verdad? Conductibles y semiconductores, los cuales nos permiten que los electrones logren pasar. ¿Cómo funciona? De esta manera, las partículas atómicas. Recordemos que los átomos se componen de tres piezas, ¿verdad? Generalmente. En teoría son esas, pero si nosotros nos vamos a la cuantitatividad, vamos a poder observar mejor o con más detalle todo esto. Pero se compone de electrones, protones y neutrones. Las partículas de electrones se mantienen con una carga negativa, el protón positivo y el neutral es el que se encarga de mantener a los protones en el núcleo. El mismo número de electrones y protones indica un átomo neutro, ¿ya? Si nos damos cuenta, acá hay una flecha, ¿verdad? Una flecha que nos indica el movimiento, en donde un material, ¿verdad? Conductible con menos electrones será el partícipe de poder atraer otro electrón a su órbita, ¿verdad? Por lo tanto, esta es la forma en la cual los electrones se transportan o se traspasan de un átomo a otro, de acuerdo a los electrones que necesite. Por ejemplo, de aquí para acá, de aquí para acá, y así sucesivamente. Entonces a eso se le va a llamar corriente eléctrica. La corriente eléctrica, como les decía, es la parte en lo que los electrones se transmiten de una órbita a otra de acuerdo a los materiales conductibles. La corriente eléctrica la podemos observar en tres formas, ¿verdad? Prácticamente en la intensidad de corriente, ¿ya? La intensidad de corriente es prácticamente la carga que circula en la unidad de tiempo, ¿ya? Y a esa carga o esa intensidad, ese poder, lo vamos a determinar como amperios. Y los amperios, en teoría, es la cantidad de electrones que pasan en un segundo durante un determinado tiempo, ¿verdad? En la diferencia de potencial es la fuerza, ya es la fuerza que nosotros vamos a enviar. Es la que se trata o la forma en la cual los electrones pasan a través del conductor, ¿verdad? La cantidad de voltaje, ¿ya? ¿Cuánto voltio? Ya, por decírselos así, cuánta cantidad de voltaje podemos hacerlo y el amperio es cuántos, ¿ya? El voltaje, por decirlo así, es la cantidad y el amperio es la cualidad, o sea, cantidad de cuánto voltaje y, el amperaje va a ser la cantidad, ¿verdad? O sea, aquí vamos a observar bastantes electrones en movimiento según el voltaje, pero solamente en un conductor podemos trasladar tantos amperios. Un consumidor. Muy bien. Circuito eléctrico. Un circuito eléctrico es un camino cerrado por el cual circulan los electrones. Es decir, un circuito eléctrico prácticamente tenemos desde un positivo, ¿ya? Van a empezar a comunicarse los electrones para poder aterrizar a tierra. Mediante estos dos va a haber un consumidor, ¿ya? Ese consumidor lo podemos utilizar como un foco, un LED, podría ser un motor, un relevador y así. Es un conjunto de elementos conectados mediante cables, ¿ya? Acá tenemos el elemento de control, el cual observamos aquí, el conductor, que es un cable, el receptor, en este caso el consumidor, un foco, y a tierra. Sale desde un positivo en nuestro generador o nuestra caja o acumulador, ¿verdad? Y pasa sobre un elemento de protección llamado fusible. Los fusibles sirven para poder apoyar en algún determinado momento en el cual los electrones caen directamente a tierra sin ni siquiera pasar por un receptor.
Entonces, eso se le denomina cortocircuito. Componentes eléctricos, ¿ya? Tenemos un generador, el cual nos proporciona la cantidad de voltaje, ya sea un acumulador o batería, como se le puede decir. Puede ser también un generador de corriente alterna, en este caso serían bobinas, ¿verdad? Los receptores son aquellos que transforman la energía generada para poder ser aplicada a un foco, a un motor de arranque, a un relevador, a una LED, a un circuito, ¿verdad? Los conductores son aquellos hilos o prácticamente los cables, ¿verdad? De algún determinado calibre que permiten hacer que circule la corriente de acuerdo a que ellos no tengan eh, ninguna dificultad para poder hacer ese traspaso de corriente. Los elementos de maniobra y control son aquellos que se le denominan interruptores, botones, relevadores, ¿verdad? Los elementos de protección, como los decía hace ratos, los fusibles, ¿verdad? Entonces, podemos ver que los generadores suministran corriente eléctrica al circuito. En este caso, generadores tenemos de corriente directa, es decir, acumuladores o baterías. De acuerdo a la tensión eléctrica, o sea, el voltaje, vamos a tener, por ejemplo, aquí de 1.5 voltios, que son las pilas que utilizamos para el control del remoto de la tele, para eh, algún juguete, ¿verdad? De ahí tenemos de 3 voltios que utilizamos a veces para los relojes de pared, relojes de mano, alguno que otro dispositivo. De ahí seguimos con los de 4.5 que ya son un poquito más para trabajos un poquito más fuertes. Y de ahí el de 9 voltios que generalmente se utiliza en el multímetro, en algún juguete, algún componente electrónico. Los receptores transforman la energía procedente del generador en energía útil, es decir, luz, calor o movimiento, y así sucesivamente. Por ejemplo, aquí tenemos los receptores, ¿verdad? Que podemos ver aquí. Este es una bobina, este es un generador, este es un receptor porque es un relevador, este también un relevador y este es un motor. Muy bien, los conductores, como les decía, son los cables. Elementos de maniobra y control, los botones, ¿verdad? Podemos observar ahí que hay algunos que están como palancas, otros como botones, ¿verdad? Otros como deslizadores y así sucesivamente. Elementos de protección, que serían los fusibles. La simbología es muy importante para poder determinar en un circuito, ¿verdad? Que nosotros dibujemos o podamos entender, ¿verdad? Un diagrama eléctrico. Un esquema prácticamente es un circuito que nosotros tenemos en un diagrama, ¿ya? Es una gráfica que representa lo que es nuestro sistema. Por ejemplo, acá podemos observar nuestra batería que se representa con una barra grande y una barra pequeña. En este caso, la barra grande va a ser el positivo y la barra pequeña el negativo, ¿ya? Acá tenemos los focos que son los consumidores, ¿ya? Tenemos un determinado punto que nos da la oportunidad de leer la cantidad de amperaje que nosotros podamos tener. Tipos de circuitos, el acumulador, ¿ya? Tenemos los conductores, serie, ¿verdad? En serie que son seguidos, los conectores son seguidos, ¿verdad? Y pues tenemos los circuitos también en paralelo, ¿verdad? Que son estos, que son independientes, es decir, que en el circuito en serie nosotros vamos a poder cortar uno y se apaga todo el circuito. En el circuito paralelo, si cortamos alguna línea, el otro seguirá funcionando. Y tenemos los circuitos mixtos, que incluye un paralelo, ¿verdad? Y uno en serie, ¿ya? Va, tipos de circuitos. Los circuitos completos con protección, por ejemplo, acá tenemos un fusible, ya el generador, el conductor, la lámpara, el interruptor. Y un circuito en serie con lámparas sin el seguro. Solamente tenemos el interruptor, las lámparas, ¿verdad? Los consumidores, el conductor y el generador. Tipos de circuitos, otra vez, paralelo con lámparas, miren, y mixto con lámparas. Tensión del voltaje, energía unidad de carga que se pone en juego cuando los electrones se mueven entre los extremos de un hilo conductor. Para que exista una corriente eléctrica en un hilo conductor es preciso que se establezca entre sus extremos una diferencia de potencial o voltaje, se designa por V y se mide en voltios. Intensidad, cantidad de electrones que pasan por un circuito en cada
segundo. Se designa por I y se mide en amperios, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre voltaje e intensidad? El voltaje prácticamente es la energía, ¿ya? La energía que tiene para que exista una corriente. En cambio, la intensidad es la cantidad que usted está determinando para un foco, ¿verdad? Para un motor de arranque, para una LED, ¿verdad? Eso es. La resistencia es la oposición que ofrece un circuito al paso de corriente eléctrica. O sea, es algo que se resiste a que pasen los electrones, algo que los está obstruyendo, ¿verdad? Un material con mucha resistencia obviamente no va a tener la capacidad de transmitir nuestros electrones, o sea, nuestra energía eléctrica. Los instrumentos de medida, tenemos voltímetros, que es lo que encontramos generalmente mayoritaria, pues todos esos son los elementos que utilizamos para medición. El amperio, el polímetro también. El polímetro, por ejemplo, es casi como el voltímetro, ¿verdad? Solo que solo se enfoca en tensión, intensidad y resistencia, ¿verdad? Miren, galvanómetro, ¿ya? Voltímetro, ohmímetro, que significa ohmios, o sea, resistencia, voltios, ¿ya? Este nos va a medir cuánta es la tensión que tenemos, el amperímetro, el consumo que este tiene, el contador de energía, ¿verdad? Un contador de energía que nos permite ver cuánta cantidad se está consumiendo, y el polímetro. La ley de Ohm, miren, muy importante, el triángulo de ley de Ohm, ecuación que relaciona la intensidad con la tensión y la resistencia de un circuito conociendo dos de estas magnitudes. Podemos determinar la tercera. Por ejemplo, la ley de Ohm lo podemos representar con un triángulo figurativamente geométrico, en la cual nos dice que V va a ser analizada o prácticamente encontrada, o sea, voltaje va a ser encontrado mediante la fórmula intensidad por resistencia. Si nosotros necesitáramos averiguar la intensidad, estaríamos dividiendo el voltaje por la resistencia. Y si nosotros estaríamos averiguando la resistencia, estaríamos dividiendo el voltaje por la intensidad. El triángulo de la ley de Ohm. ¿Qué es la resistividad? Prácticamente es lo que evita que los electrones pasen. Y nosotros nos planteamos o nos damos cuenta que los materiales, todos los materiales tienen alguna capacidad atómica para poder estar bien. Recordemos que los electrones se traspasan de órbita en órbita entre los átomos, y cada material tiene sus propios átomos. Por ejemplo, en el cobre tenemos una resistividad muy pequeña. El aluminio es con un poquito más de resistividad, el hierro un poquito más, la madera tiene mucha resistencia, miren. El vidrio tiene demasiada resistencia, ¿verdad? Entonces, entre mayor el material tenga menos resistencia, va a tener mayor conductibilidad. Y entre más resistencia tenga, o sea, ohmiaje, va a tener menos resistividad. La fórmula de resistencia es la P, que significa la resistividad del material. Por ejemplo, en este caso tenemos el cobre, 0.0172 10 milésimas, ¿ya? Entonces, esa es la resistividad. Sustituimos esta cantidad, ¿verdad? La L es la longitud del elemento en metros, es decir, por ejemplo, de cuánto recorre el cable desde el pulsador derecho, el mando derecho, hacia la luz media, ¿verdad? Por ejemplo, en el cableado. Entonces sustituimos esa cantidad de diámetro, ¿verdad? Aquí en la L, ¿ya? Y por supuesto también la R es el valor de la resistencia, o sea, nuestra respuesta. Entonces venimos y decimos la longitud dividido la sección del elemento, ¿ya? La sección del elemento. Y hacemos nuestra operación y nos daría el resultado de cuánto es nuestra resistencia en ese consumidor. La resistencia se varía de varias formas en colores, ¿ya? Y aquí tenemos una pequeña definición, ¿verdad? Ustedes se han dado cuenta que los resistores prácticamente vienen en colores así de franjas, ¿verdad? Y aquí nos explica el sistema y cómo se puede utilizar mediante
la definición. La definición de energía es la energía que consume en un tiempo determinado un aparato eléctrico o cualquiera por el que circula una intensidad. Recordemos que la intensidad es el amperaje y cuyo voltaje es la cantidad que tenemos. O sea, por ejemplo, nuestra batería 12 voltios y cuánto va a consumir nuestro foco, por ejemplo. Entonces, para definir la energía, se dice que se multiplican los voltios. O sea, por ejemplo, la batería 12.5 por la intensidad que sería el amperaje, el consumo del foco, unos 3, 4, por ejemplo, amperios. Decimos 12.3 por 3 amperios, sí, por 3 amperios más por los joules, ¿verdad? Los joules prácticamente es una definición también que nos determinará cuánto tiempo va a consumir en cuánto tiempo va a consumir nuestro foco, ¿ya? Los vatios es la capacidad que tiene un receptor eléctrico cualquiera para transformar energía en un tiempo determinado, ¿ya? Miren, acá tenemos la factura de la luz de una casa. Podemos calcular con eso, ¿verdad? Y tenemos los ejercicios. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra tarea en esta ocasión? Pues realizar estos ejercicios, ¿ya? La generación de electricidad puede ser prácticamente por aerogeneradores, térmica endorrada y represas. Pero esto está directamente para la corriente que nosotros encontramos en nuestros hogares, ¿verdad? Pero generalmente aplica también para nuestro sistema de motocicletas, ¿ya? El efecto Joule, el electroimán, lo que conocemos como relevadores. ¿Qué es un electroimán? Esto también es muy aplicado hacia lo que es nuestro generador de corriente o la planta eléctrica de la motocicleta, ¿ya? Motor eléctrico, ahí está, miren. Es una máquina motriz que transforma la energía eléctrica en movimiento. Motor de corriente continua, lo que encontramos en un motor de arranque o en el starter, ¿verdad? Los generadores electromagnéticos, el dínamo alternador. Los dínamos generalmente lo podemos encontrar en, como les digo, en la planta eléctrica o en alguna moto de alta cilindrada. Aquí tenemos un relevador de corriente, ¿ya? Precauciones con la corriente eléctrica. Bueno, esto ya es directamente hacia la seguridad, ¿verdad, señores? De corriente alterna. Obviamente hay que tener mucho cuidado cuando trabajemos con voltajes altos y más con amperajes, ¿verdad? Entonces, tengamos mucho cuidado. Pero en la aplicación de las motocicletas estaríamos hablando solamente cuando es el sistema de alta descarga, o sea, el de encendido. Y hasta aquí. Esta fue la clase de hoy.